Hola, bienvenidos a un nuevo curso intensivo en Escuela de Magia del Amor. En esta oportunidad vamos a compartir contigo uno de los módulos más importantes que nos permitirá avanzar en la comprensión de cómo funciona la evolución de la conciencia y el desarrollo del espíritu. Bienvenido a un nuevo curso intensivo. Somos el Centro de Formación de Escuela de Magia del Amor y este módulo se llama Las leyes universales en la vida diaria. En este módulo entonces vamos a conocer cuáles son las leyes que rigen todos los procesos del universo y vamos a aprender a reconocerlas y a fluir y obedecerlas conscientemente. Entonces, te invito a que me acompañes en esta charla introductoria para conocer qué es lo que vamos a aprender en este módulo y por qué es tan importante que cualquier persona que esté en un proceso de desarrollo de conciencia y en un proceso de desarrollo espiritual, pues aprenda a obedecer voluntariamente las leyes. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas corrientes filosóficas y espirituales siempre han tratado de explicar cuáles son aquellos fenómenos que pueden darle explicación a los orígenes del sufrimiento humano. Desde la época de los griegos y mucho antes, múltiples corrientes filosóficas intentaban encontrar cuáles eran esos patrones que permitían modelar los fenómenos de la realidad. Una de las ciencias que más avances logró en ese campo fue la física. Desde las épocas de Galileo, cuando las ideas aristotélicas prevalecían en la historia de la humanidad y se creía que la Tierra era el centro del universo, ese modelo en el cual se creía y que era bastante promulgado por parte de las iglesias de la época, y que con las ideas revolucionarias del telescopio de Hans Lippershey y de las ideas de Galileo Galilei, pudieron entonces seguir avanzando en la comprensión. Y creo que es un momento importante y fundamental en el cual la historia de la humanidad empieza a hacer un gran salto en conciencia. Modelar los fenómenos que rigen las leyes de la naturaleza a nivel de las estructuras físicas. Y es allí cuando entonces empiezan a organizar las leyes de la mecánica que conocemos hoy en día. Y tomo este ejemplo para mostrarte que antes de que la humanidad y de que la ciencia reconociera cuáles eran las leyes que regían los principios de la materia, pues generalmente se tenía la concepción de que obedecía a fenómenos aleatorios. Y es parte de la invitación a la que te estamos queriendo traer el día de hoy. La invitación que te hacemos hoy es justamente a no creer, sino a verificar desde el resultado y desde la práctica. Antes del descubrimiento de estas leyes que rigen la naturaleza, se creía que los fenómenos físicos eran aleatorios, que obedecían al azar, que no había una manera de explicarlos. Pero una vez se estructuran estas leyes de la mecánica y los modos en cómo funciona el movimiento, que ha sido uno de los grandes fenómenos y uno de los grandes aportes de la física clásica, entonces podemos ver que empezamos a ver reconocimiento de patrones y de procesos. Y podemos ver que son unas leyes que rigen unos procesos físicos y que son cero aleatorios. La pregunta es, ¿será que así como la naturaleza, las estructuras físicas de la materia obedecen a un conjunto de reglas que no quedaron solamente en la mecánica clásica? Porque luego con las ideas de Albert Einstein se revolucionó totalmente la manera de comprender el universo. Y hoy en día podemos hablar de física cuántica, en la cual podemos ver que las partículas subatómicas tienen un comportamiento distinto a los fenómenos macroscópicos. Es decir, que cada día la ciencia sigue avanzando en la explicación de cómo funcionan los fenómenos físicos, los fenómenos de la materia. ¿Será que así como las estructuras de la materia tienen un orden y una estructura,
¿La vida social de los seres humanos también la tiene? Esa pregunta ha ocupado la mente de grandes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la época de Hermes Trismegisto con su tabla esmeralda, ya se hablaba de un conjunto de leyes y de un conjunto de principios que regían el comportamiento social de la humanidad. Pues hoy está siendo invitado justamente a iniciar un curso en el cual estudiaremos cuáles son esos principios y cuáles son esas leyes que rigen los procesos del universo. Una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida es la siguiente: ¿por qué existe la injusticia? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la desigualdad? ¿A quién le toca lo bueno, a quién lo malo? ¿Por qué hay ricos, por qué hay pobres? ¿Por qué unos aguantan hambre y otros no? ¿Y quién decide? ¿Cómo funciona? ¿Será que obedece al azar, como se creyó en algún momento que obedecían así los fenómenos de la estructura de la materia? Pues las leyes universales son las que explican esos fenómenos. Y aquí entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿realmente el universo obedece a una estructura jerárquica? ¿Realmente hay un orden en el universo no solamente para las estructuras de la materia, sino también para las estructuras y los seres que habitan en ellas? Si consideramos el universo como un centro de formación absoluto, ¿será que ahí hay unos principios establecidos de organización física, mental, social y energética? Pues decían los antiguos pensadores y filósofos y investigadores en el tema de la espiritualidad, que detrás de todo fenómeno existe una ley. Y si detrás de todo fenómeno existe una ley, significa que no hay ningún proceso en el universo que no tenga explicación. Absolutamente todos lo tienen. El hecho que no conozca la ley no significa que no exista. Y una segunda implicación: el hecho de que no conozca la ley que rige un proceso no me exime de caer bajo la aplicación de su efecto. Entonces, esta primera reflexión inicial te invito a que la sinteticemos de la siguiente manera: no hay nada al azar. Todo lo que sucede está regido por leyes perfectas. Así no las conozca, y justamente has llegado al curso en el cual las estudiaremos a profundidad, en detalle. Podemos verificar su presencia en todos los sucesos, porque no hay ningún suceso en la vida que no esté regido por una ley. Si aprendemos de qué se trata el proceso y cuál es la ley que lo rige, conseguiremos aprender a transformar nuestras vidas, a fluir con el universo y a tener una calidad de vida con resultados excelentes. Una vez curses este módulo, tendrás la capacidad de poder ser más consciente y de poder entender para qué y cómo ocurren las cosas en el universo. Así que bienvenido, disfrútate este módulo y disfrútate esta primera parte en la cual vamos a hacer un gran panorama sobre el tema de las leyes universales y básicamente vamos a centrarnos en hablar de las leyes en términos de la evolución de la conciencia humana. En el universo existen tres grandes procesos que rigen todo lo que hay. Todo lo que existe en el universo, la física lo ha explicado en términos de energía y materia. De hecho, hay una ecuación muy famosa de Albert Einstein que dice que E es igual a m por c al cuadrado. Esa ecuación lo que traduce en términos de lo que significa cada uno de los símbolos es que la cantidad de energía del universo es directamente proporcional al producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿y eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que hay
detrás de esa ecuación, el significado profundo y filosófico que hay detrás de esa ecuación, es que absolutamente todo lo que existe en el universo es energía. Por lo tanto, todo lo que es materia es a su vez energía. La energía y la materia, en términos de la comprensión del universo, están en el mismo o en la misma unidad de análisis. Son lo mismo. Y entonces, eso le da sustento a una de las grandes leyes clásicas de la física, que es la ley de conservación de la energía, que dice que absolutamente nada se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la energía en el universo es constante. Y si la energía en el universo es constante y la energía y la masa están en términos de equivalencia, es decir, que la materia no se destruye, sino que se transforma. Y entonces en ese aspecto podemos preguntarnos, si nosotros los seres humanos estamos hechos de materia, una vez morimos, ¿qué ocurre? Si somos materia y la materia se transforma, es decir, que esa experiencia queda en ese plano. Pues parte del proceso que vas a conocer en el desarrollo de este módulo es justamente que la conciencia se desarrolla a través de los diferentes procesos estructurales de la energía y de la materia. Y que absolutamente todo en el universo, en su conjunto, es inmutable, que no se puede crear, que no se puede achiquitar, sino que es constante. Y que lo que ocurre internamente son procesos de continua transformación. Y ya viendo la vida desde ese lente y viendo el universo desde ese lente con un sustento científico de base, puedo empezar a perder el miedo por las cosas que ocurren diariamente en la vida. Hablamos que todo lo que contiene el universo es susceptible o está dotado de una información. Y lo que hace que la materia se organice en estructuras de distinta forma es esa información organizada a través de códigos y estructuras regidas por leyes. Decimos que en el universo hay tres grandes procesos. El primer proceso es el de creación de todo lo que existe. Y cuando hablamos de la creación de todo lo que existe, no solamente nos referimos a los seres vivos, sino que también nos referimos a los sistemas solares, a las galaxias, a los planetas y a todo en cuanto habite en el universo. El segundo proceso fundamental del universo es la administración de lo que existe. Para que haya eficiencia en los procesos, todo lo que existe está administrado a través de procesos. Y el tercer gran proceso del universo es la comprensión de todo lo que existe. Y ese proceso de la comprensión de todo lo que existe, vamos a ponerle un nombre y lo llamaremos pedagogía. La pedagogía de todos los seres vivos que lo habitan, que tienen unas formas sociales, unas formas de organización y unas formas de evolución. Por lo tanto, las leyes de las cuales aquí hablamos son las leyes que abarcan la totalidad de los procesos del universo. Y nos centraremos fundamentalmente en estudiar cómo se organizan y cómo funcionan esas leyes en términos del desarrollo humano, en términos del desarrollo de la conciencia. En la pantalla estás viendo un esquema en el cual hay dos triángulos que están puestos de manera inversa. Hay un triángulo que lo llamaremos triángulo superior y hay un triángulo que lo llamaremos triángulo inferior. Esa posición de esos dos triángulos están determinando unos procesos y una organización a nivel jerárquico. Y todo esto te lo estoy diciendo sencillamente para ilustrarte cuáles son esas leyes y qué es lo que tú vas a aprender en este módulo, en este curso intensivo de las leyes universales de la vida. Decimos que en el triángulo superior hay tres leyes fundamentales que las vamos a llamar leyes superiores.
Y no te preocupes que cada una de estas leyes tendrá el estudio detallado y profundo para que tú entiendas cuáles son los procesos que rigen y cómo eso determina la manera en cómo tú vives tu vida diaria. Que todo lo que te genera sufrimiento, limitaciones o algún tipo de sentimiento con la polaridad negativa está asociado al desobedecimiento voluntario y consciente de alguna de las leyes. Las leyes superiores entonces serán la ley de amor, la ley de manifestación y la ley de polaridad. Y en la mitad de esos dos triángulos hay una ley que no hace parte de ninguno de los dos, pero esa ley rige los procesos de evolución de las conciencias del universo. Y se llama la ley de evolución. Y en el triángulo inferior están las tres leyes que rigen el desarrollo de la conciencia humana. Y son las leyes de naturaleza, armonía y correspondencia. Estas 7 leyes en su conjunto regulan absolutamente todo lo que existe, todo lo que es y todo lo que será. Así que a lo largo de este curso intensivo tendremos la oportunidad de estudiar una a una las leyes y no solamente una a una, sino la forma como interactúan las unas con las otras. Y por eso quiero mostrarte en nuestros 7 temas fundamentales cómo vamos a desarrollar esta comprensión tan profunda del universo expresada en las leyes. Lo primero que estudiaremos será definir qué es ley, porque los seres humanos tenemos una gran confusión a nivel de los conceptos de la cultura, y es que creemos que las leyes, por ejemplo, de los hombres son leyes, y no son leyes, sino que son normas. Son normas en tanto que son susceptibles de ser modificadas. Si tú revisas los códigos o las constituciones de los países, podrás ver que esas leyes siempre tienen unos anexos o unas modificaciones, unos incisos que permiten hacerle ajustes en la medida de los gobiernos de turno. Una ley, particularmente una ley del universo, es inmutable, no cambia, no es variable y cobija absolutamente todo lo que existe. Por lo tanto, con la norma yo negocio. Si vas en el carro y te pasas un semáforo y el señor del tránsito viene a ponerte un comparendo, posiblemente puedas incluso establecer un acuerdo con él para que hagas un curso y no tengas que pagar la totalidad de la multa. Es decir, puedo negociar con la ley. En el otro caso, en el más oscuro de la corrupción, puedo sobornar incluso a la gente de tránsito y estoy negociando con esa ley. Pero con una ley universal es imposible negociar, porque es una ley inmutable, permanente y trascendente. Por lo tanto, será muy importante en este tema hacer un estudio detallado de lo que es la definición de ley. Y esa definición de ley nos podrá permitir comprender el alcance de estas leyes universales y cuáles son los procesos que ellas rigen. En el segundo tema estudiaremos lo que son las memorias codificadas de ley, es decir, ¿quién dijo que esas leyes son así? ¿Cómo yo reconozco que esas leyes son escritas por Dios, universo, mente superior, información de todo lo que existe, o el nombre de esa inteligencia que le quieras llamar? ¿Cómo yo reconozco dónde esas leyes están presentes? ¿Y cómo puedo yo reconocer esas leyes en mi vida diaria? En el tema número 3 vamos a estudiar detalladamente cada una de las 7 leyes y las vamos a estudiar en términos jerárquicos, de las leyes más densas a las leyes más sutiles. Y cuando yo digo las leyes más densas, es porque las leyes inferiores rigen procesos más complejos. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza, y voy a volver al esquema para que sea más claro para ti, las leyes de la naturaleza rigen todos los procesos de las estructuras físicas y de la materia del universo. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza incluyen a todas las leyes de la biología,
de la química y de la física y se pueden resumir en 7 grandes postulados que estudiaremos en detalle cada uno. La estructura de mi cuerpo físico y su salud y su bienestar está regido por las leyes de la naturaleza. El segundo nivel de ley son las leyes de armonía. Y las leyes de armonía ya tienen un nivel de menor densidad que las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la armonía tienen un propósito fundamental y es regir los procesos mentales, los procesos de la energía, los procesos que influyen en el desarrollo de las relaciones sociales entre los seres humanos y entre los procesos de equilibrio del universo. Esas serán las leyes de armonía en sus distintos postulados que estudiaremos también en detalle. Por lo tanto, todo conflicto humano es producto de la violación de un postulado de la ley de armonía. Todo conflicto en relaciones es producto de haber violado o haberse salido de uno de los postulados de las leyes de armonía. En un tercer nivel están las leyes de correspondencia. Y las leyes de correspondencia tienen un propósito y es la asignación de experiencias para quien las requiera en su proceso de desarrollo de conciencia. Las leyes de correspondencia son las que nos permiten poder identificar cuáles son los aprendizajes que la vida nos trae y cómo se producen esas asignaciones de acuerdo al individuo que las necesite. Por lo tanto, cada que evitamos aprender de una situación que la vida nos muestra, estamos esquivando o estamos saliéndonos de algún postulado de las leyes de correspondencia. Obedecer de manera voluntaria y consciente las leyes de correspondencia es lo que nos permitirá transmutar nuestro destino, es decir, todas aquellas experiencias que me cuestan dificultad, que aún no sé trabajar, y las voy a poder transmutar en misión. Es decir, todas aquellas comprensiones y aprendizajes que yo he logrado y por lo tanto disfruto y se me facilitan. Ese aprendizaje se hace en la medida en que aprendamos a reconocer y obedecer voluntariamente las leyes de correspondencia. Estas primeras 3 leyes son las únicas de las 7 leyes que pueden ser violadas y por lo tanto son las que producen los desequilibrios en las estructuras físicas, en las estructuras mentales, en la armonía y en las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro planeta. De la ley de evolución hacia arriba es imposible salirse de esas leyes, es imposible violarlas. Poder hacerlos desbarataría totalmente la estructura del universo. Las leyes de evolución son aquellas que se encargan de organizar los procesos de conciencia de los seres humanos y poder clasificarlos de acuerdo a las experiencias y las comprensiones que ellos tienen. Las leyes de evolución rigen absolutamente a todos los seres vivos del universo y es una ley que es inviolable. Y las leyes superiores ya son las leyes que son las que producen la creación y la administración de los procesos del universo. En las leyes de polaridad podemos ver la sincronía de las polaridades opuestas del universo que producen la manifestación y la creación. Absolutamente toda creación en el universo está originada por la interacción entre un componente masculino y uno femenino, y eso está regido por las leyes de polaridad. Las leyes de manifestación son las que permiten poder manifestar e manifestar los procesos y las necesidades pedagógicas del universo acordes a los niveles de conciencia en los cuales se encuentran las civilizaciones. ¿Y cómo puedo explicar con un ejemplo muy sencillo las leyes de manifestación? Imagínate las hélices de la turbina de un avión. Cuando esas turbinas están detenidas, tú puedes identificar con tus ojos las aspas. Es decir, que ahí están manifestadas. Pero una vez esas aspas empiezan a moverse, ese movimiento hace que el ojo humano no pueda percibir
Eso que ahí está manifestado, por lo tanto decimos que está inmanifestado. Los procesos de manifestación e inmanifestación son fundamentales en la comprensión del funcionamiento del universo. Y hay una séptima y última ley que es la ley madre, es la ley que rige absolutamente toda la información y los procesos del universo y es la ley de amor. La cultura nos enseñó a entender o a interpretar el amor como un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento por una sencilla razón. Los sentimientos son duales, tienen polaridad. Los sentimientos yo los puedo clasificar en buenos, malos, agradables o desagradables. El amor no tiene polaridad, el amor es neutro. Por lo tanto, el propósito fundamental de la experiencia humana es aprender a amar. No sabemos amar y podemos reconocer que no sabemos amar porque sufrimos. El sufrimiento y el amor no son compatibles, no pueden estar presentes en un mismo espacio. Por lo tanto, siempre que haya sufrimiento, siempre que yo pierda la paz, es porque hay una ausencia de amor. Es decir, las leyes de amor son las que rigen los procesos del universo y nos permitirán entender cómo es el proceso de inicio y el proceso de terminación de los niveles de la conciencia humana. Te he dado una descripción muy general y muy amplia de las leyes para invitarte justamente a que te intereses por conocerlas y estudiarlas a profundidad. Evidentemente, cada una de ellas tiene unas complejidades y unos postulados y unas consecuencias por salirse de ellas. En el caso de las tres leyes que rigen la experiencia humana, que son armonía, naturaleza y correspondencia. Pero entre esas leyes hay una interacción, se relacionan unas con otras. Y ese será el tema entonces que vamos a estudiar en el punto 4. Y son las interacciones de la ley. ¿Cómo se relacionan unas con otras y eso cómo influye en los procesos de creación, pedagogía y administración del universo? ¿Cómo influye en nuestra vida esa interacción de esas leyes? El reconocimiento del efecto de la ley será el siguiente tema y ahí estudiaremos en detalle la violencia, la desigualdad, la inequidad, la enfermedad, los sistemas sociales, los sistemas políticos, los niveles de sufrimiento humano. Todos esos procesos y esos fenómenos son productos de los efectos de la ley. Y ahí estudiaremos esas causas y las consecuencias que produce. Los procesos de la ley universal ya es un punto donde ya tendremos una comprensión más amplia de la ley y podremos aprender entonces a obedecerlas de manera consciente. Y finalmente, la ley en el final de los tiempos. Cómo las leyes influyen en los procesos de transformación de los ciclos del universo. En este momento, y desde las corrientes de estudio espirituales y astrológicas, se habla y se ha hablado desde hace mucho tiempo, incluso en las profecías, que nuestro planeta Tierra está atravesando por una profunda transformación energética. Eso tiene que ver con los cambios en los ciclos de acuerdo a las leyes. En ese punto hablaremos entonces sobre los cambios de los ciclos de los planetas, de las galaxias y cómo esos procesos de transformación energética influyen en los procesos de desarrollo de la conciencia humana. Entonces, estos son los temas generales que trabajaremos en nuestro curso intensivo de leyes universales y el gran propósito de este curso no es que tú teorices y no es que tú creas, sino que tú tomes todas las herramientas y las informaciones que en este curso te entregaremos y las pongas en acción en tu vida, que te permitas la posibilidad de verificar y de medir internamente esos resultados, qué tanto niveles de satisfacción interna te producen. Porque todo lo que te dé paz interior es verdad y se constituye en comprensión y en sabiduría. No existe nada al azar. Absolutamente todos los procesos y todo lo que ocurre en nuestra vida y en el universo está organizado, tiene un sentido y tiene un propósito. Y el propósito universal es que absolutamente todos los seres que habitamos en este universo aprendamos a comprender y a reconocer voluntariamente las leyes y podamos hacer ese proceso de ascenso para retornar a casa. A casa es a la conciencia universal, a estar
en profundo equilibrio con la ley de amor y desarrollar esas tres grandes virtudes internas que absolutamente todos tenemos. La capacidad de ser invulnerables ante cualquier cosa que suceda fuera de mí, la capacidad de no sufrir por nada ni nadie y la capacidad de amar a todo cuanto existe en el universo, independientemente de lo que suceda. No soy dueño de nada ni de nadie, pero puedo disfrutar de todo cuanto existe. Una gran frase de sabiduría que nos permite cada vez tomar más conciencia que somos supremamente privilegiados por tener la oportunidad de estar en esta experiencia física. Y esta experiencia física es para disfrutarla, es para ser felices, es para aprender, es para poder contribuir y servir a los demás. Así que qué delicia, qué rico poderte acompañar en este curso. Esperamos verte ahí en nuestra primera sesión, que ya aquí estaré compartiéndote en las redes sociales cuáles son las fechas en las que iniciaremos nuestro curso intensivo de leyes universales y arrancaremos desde la primera sesión estudiando a profundidad estos procesos tan interesantes para que cada día sigas teniendo más herramientas que te permitan adquirir mayor conciencia y seguir avanzando en tu desarrollo espiritual. Somos el centro de formación de Escuela de Magia del Amor y todos nuestros cursos los desarrollamos basados en las enseñanzas de Gerardo Schmedlin. Honramos su memoria y somos felices difusores de su obra con el respaldo de su familia y con el sello de Quinyalá, la empresa operadora. Te mando un gran abrazo y qué rico nos vemos en la primera sección de nuestro curso intensivo.